Voy a presentar en realidad a un profesor de nuestra generación. Antes de presentarlo quisiera, en el libro yo tomé muchas visiones que teníamos como liceanos, humorísticas, estereotipos. Algunos no les cayeron bien, pero en el fondo así los alumnos recordábamos a los profesores. Yo dije, hoy día me tengo que dar la facultad de poder también decir cómo lo veíamos los profesores, sin ser hiriente. No hay ningún tipo de adjetivo descalificativo, ninguno. Podrían haber habido, pero no hay. Pero llegó un profesor a mediados del 60, de pelo largo. Para nosotros eso era el liceo, como los que han leído el libro, hay una parte que incluso saqué del Mercurio de Valparaíso, donde el inspector general, señor Oyarzún, defiende la política del pelo corto. Llega un profesor de pelo largo, de barba y de lentes, que ya nosotros, muy joven, era joven, él estaba haciendo la práctica a mediados del 66, lo llevó Florencio Valenzuela a hacer una especie de trainee por unos 3 meses, y era Fernando Morris. Posteriormente nos topamos con él ya siendo profesor del liceo, y fue profesor de mi hermano menor, fue profesor mío, y nos marcó mucho, porque venía con todo este énfasis que traían los nuevos profesores de castellano en ese tiempo y de historia, y que era una nueva visión, porque el liceo tenía todavía profesores que estaban muy enchapados a la antigua, el mismo Florencio Valenzuela. No está lo que yo al lado mío, porque me habría retado. Y llegó esta nueva camada de profesores que le dio una nueva visión a la enseñanza, trajo cosas más interesantes para la lectura, todo el boom latinoamericano que se vivía en esa época. Y los profesores de historia trajeron también la idea de la historia social, la historia que se conversa, y así nosotros nos aprovechábamos de algunos profesores, estos jóvenes, porque le preguntábamos cosas para que nos hablara, y pasaba toda la hora y nos hablaban de las últimas películas del cine italiano, de la manivela, de interpretaciones, y después se acordaba que tenía que pasar historia, entonces decía, mira, lean de tal parte a tal parte como el trabajo. Y bueno, para nosotros eso fue fundamental en poder entender otra visión que es un poco más dinámica de la situación de la vida social, y también de la literatura, de la novela hispanoamericana de esa época. Así que bueno, como todos los que estábamos en el liceo, teníamos sueños en grande. El liceo nos enseñó a soñar en grande. Y no solamente profesionalmente, sino frente a un compromiso con la sociedad, con el desarrollo del país. Y estábamos juntos, profesores y alumnos. Y en ese sentido, quizás nos tocó vivir una época muy linda, que fue la época del 60, de muchos cambios, de muchas, en realidad, desafíos al establishment. Universidades que se paran en Valparaíso y que piden la democratización, que piden ser parte de la codirección, y son universidades que nadie habría pensado. Es decir, la Santa María, que era una universidad manejada por un empresario, los Edwards, que estaban internados, que tenían un régimen militar, la Universidad Católica, que está manejada por la Iglesia Católica, y son estos universitarios los que se levantan el año 67. Y nosotros como alumnos liceanos fuimos parte de ese proceso, porque nosotros participábamos en las huelgas que ellos, en las tomas, en todo lo que ellos llamaban a la calle, nosotros estábamos ahí. ¿Qué año sales del liceo? El año 70. Buen año, ¿eh? Muy buen año. Salí con toda la esperanza del año 70. Bueno, todo eso terminó abruptamente el año 73. Y profesores como Fernando Morris fueron sacados del liceo
por marinos armados mientras estaba haciendo clases, para mucho sufrimiento de los alumnos que estaban en ese momento y los profesores también que solidarizaban con él. Bueno, la historia de él después es el exilio, la historia de muchos chilenos, y crecer en el exilio, volver a ser profesor ya no en Valparaíso, sino en Santiago, en el San George, en el Latinoamericano. La vida de un profesor como él, muy exitosa, pero también muy sufrida. Así que dejo con ustedes a Fernando Morris, que fue un profesor que llegó al Liceo de la Barra a mediados del 60. Poder conversar con ustedes sobre un libro que a mí me transformó de ser un lector cualquiera a ser un lector cómplice y a ser un lector cautivo, porque de alguna manera este libro es tan ágil, es tan entretenido, me recuerda tantos momentos. Yo vengo de una familia cuyos 6 hijos estudiaron en el Liceo Eduardo de la Barra. 6 profesionales que egresamos de ese liceo, que estudiamos en universidad pública, gratuita, porque ahora todo esto aparece como algo tremendamente novedoso y que era lo que existía en este país hasta antes del golpe del año 73. Y resulta que empecé a leer el libro y se me produjeron muchas contradicciones porque entendí algo que a mí me parece fundamental y que tiene que ver con esto de cómo uno, de acuerdo al lugar que ocupa, ve la realidad. La realidad es multifacética, entonces esa omnipresencia no existe. Existen los puntos de vista, existe el derecho a tener una opinión sobre los acontecimientos, pero hay hechos objetivos. Magistralmente, Carlos, en el inicio del libro, hace un raconto, y después en esa cosa que es objetiva, que incluso es de ¿cuánto se llama?, de aspecto cronológico, hasta que empieza a introducirnos en su vivencia desde su compromiso de ser un niño, un joven de un cerro de Valparaíso que baja al plano de la ciudad, que descubre esa ciudad, como diría Baudelaire o como diría Benjamin, con ese sentido del flaner, de ese paseante, de ese tipo que va descubriendo la ciudad que conoce pero que tiene que auscultar. Y yo, ese Valparaíso, que a mí, imagínense, yo nací, me formé, estudié, trabajé en este liceo hasta el golpe, volví a Chile y no pude regresar a Valparaíso, por razones políticas, y me instalé en Santiago, pero siempre en Valparaíso estaba, y empieza uno a leer el libro de Carlos, que es entretenidísimo, que es un libro que está hecho con esa frescura en que está presente lo oral y lo literario, que son 2 cualidades que es difícil poder encontrar en un libro en que yo decía, ¿podríamos nosotros de alguna manera ser? Y por eso que les quería leer algo, porque me llamó la atención en un libro que estoy leyendo que se llama El Cisne Negro, en que dice, los seres humanos necesitamos la categorización, pero esta se vuelve patológica cuando se entiende que la categoría es definitiva y absoluta, impidiendo así que los individuos consideren las borrosas fronteras a la misma categorización y no digamos que puedan revisar y revivir las categorías. Y de repente yo decía, yo me puedo volver en un latoso profesor de literatura y hablarles de los aspectos técnicos, de que aquí hay una perspectiva múltiple, que acá está un narrador que en forma autobiográfica, porque se fusiona lo que es la crónica, lo que Sergio decía en la primera presentación de esa nostalgia, del valor del liceo público, pero yo quiero acá rescatar algo que para mí es lo más importante, la intimidad y el derecho que tenemos a no olvidar, y el derecho que tenemos al recuerdo, y el derecho que tenemos
a esa memoria episódica, a esa memoria de largo plazo, no a la memoria inmediata, esa memoria frágil que es de la cotidianidad, sino que esta memoria que es la que nos hace seres humanos que permanecemos en el tiempo. Como dice una canción, no sé si uruguaya o argentina, que en forma muy natural plantea esto de que en el hijo se puede volver a vivir. Uno nunca deja de ser, porque en los que lo van sucediendo a uno se va repitiendo la historia, con los cambios naturales, pero con la permanencia de ese ser individual. Mucha gente, al leer este libro, qué lindo estar acá en Valparaíso, como decía Neruda, y en homenaje a este Neruda de esta industrializada casa nerudiana, ¿ah? Este Valparaíso que es un Valparaíso no solamente romántico, que está hundido para arriba, dice, esa hermosa imagen, Valparaíso hundido para arriba. ¿Se imaginan ustedes esa creación? Recordar, y de acá yo quiero citar a propósito de esto, y que venía en el bus leyendo, una gran poeta polaca, que a mí me emociona y me conmociona, que de alguna manera tiene que ver con esta historia. Decía, antes nos sabíamos el mundo al azar, era tan pequeño que cabía en un apretón de manos, tan fácil que se podía describir con una sonrisa, tan común como en una plegaria el eco de las viejas verdades. La historia nos saludaba con fanfarria victoriosas. En nuestros ojos entraba arena sucia. Teníamos por delante caminos lejanos y ciegos, pozos contaminados, pan amargo. Nuestro botín de guerra es el conocimiento del mundo. Es tan grande que cabe en un apretón de manos, tan difícil que se puede describir con una sonrisa, tan extraño como una plegaria el eco de las viejas verdades. En este libro, y por eso que esto lo cito, yo encontré esas cosas, ese asidero que va no solamente de la sensiblería, sino que está del impacto emocional a cosas que nosotros de repente olvidamos. Hay una enumeración de sujetos que habitaron este sentido del habitar, no solamente ocupar un espacio, sino que los alemanes dicen Erlebnis, esto de vivenciar experiencia. Yo de repente me puedo desordenar porque estaba con Concha, que hicimos un viaje de estudios que duró un mes, con Lucas, que es de mi generación en el liceo, con mi queridísima amiga Nina, que a su padre y a su madre yo los conocí mucho, y que después fuimos grandes compañeros y amigos en la época de la universidad. Y después de esta profesora joven, buena moza, que encandilaba a muchos alumnos, que la tenían en una época en que el liceo era machista. Era de hombre. Claro, era machista. Entonces había esta profesional joven, buena moza, y había un pecado de juventud de todos los hombres, que era una inspectora, que era, para decirlo en un sentido donosiano, ¿ah? Que yo nunca supe si estaba viva hace años o si estaba viva o muerta. ¿Quién se recuerda de quién estoy hablando? De la Yolanda Canessa. Doña Yolanda Canessa. Eran los seres femeninos, porque yo venía para acá y decía, Cortázar se equivocó y ahora sería totalmente las mujeres enfurecidas con él, porque él hablaba del lector hembra y del lector macho. O sea, ¿han visto ustedes de calificación más grande para las mujeres? El lector hembra es el fácil, el superficial, y el lector macho es el lector comprometido, ese sentido dual, ¿ah? Y opositor de algo que no existe. Entonces, eso es por eso que yo hablo de cómo a mí el libro, y que me identifica, y en algunos momentos yo, por ejemplo, no tengo la misma opinión porque ocupaba otro lugar y él no tiene por qué saber
lo que yo pensaba de algunos de los sujetos que aparecen mencionados en el libro. Pero hay en algunas cosas que yo opino exactamente como Carlos. Y en el caso de este controvertido sujeto pienso lo mismo. Y es tan caballero como todos los Carpens, que hay un sujeto que para mí fue malévolo el 73. Nos da el nombre de un tipo que fue siniestro. El día que a mí me sacaron haciendo clases del liceo fueron carabineros. Y hubo gente entre los colegas que decía, por algo se lo llevarán. Qué bueno que a este comunista deje el liceo libre. Era así la situación, era de una polarización y de otra gente que se conmovió. Mi abuelita decía, Dios castiga pero no a palos. Y una de las mujeres que dijo, después tuvo una historia familiar terrible. Yo dije, desde el alto cielo están mandando toda la energía para liquidar a gente, porque uno no le hacía mal a nadie. Carlos tiene esa virtud, con una elegancia, con un criterio, yo diría hasta salomónico, ¿no?, de enjuiciar y de dar opinión, y él tiene derecho a tener una visión, porque él era alumno en la época a la cual se refiere. Yo ya era profesor, era un profesor joven, un profesor que llegó a desordenar en muchos aspectos al liceo, ¿no?, pero que traía toda esta savia de un instituto pedagógico que era notable, porque teníamos grandes maestros, teníamos una formación académica que se ha perdido en nuestro país, con toda esta creación de universidades rascas, de las cuales este país está lleno. Resulta que el liceo cumple una función notable. Y, por ejemplo, el cariño con que él recuerda, yo tengo una opinión totalmente distinta, pero yo admiro el cariño con que Carlos habla de su profesor jefe, de Ferradas. Ferradas y yo fuimos propuestos el mismo año, poco antes del golpe de Estado, para ir a hacer clases a la Escuela Naval. Y ocurre que por esos pálpitos así medios metafísicos que a veces tengo siendo tan materialista, yo fui, porque en ese tiempo era el capitán Araya, era el subdirector de la Escuela Naval de Valparaíso, y elegían a ciertos profesores para ir a hacer clases. Habían elegido a Ferradas y a mí, y yo fui, y como me vi mi rostro en ese piso tan impecablemente limpio, dije, esto no está conmigo. Y yo no puedo ser traidor. Fue como cuando en el Macay te contaba, me quisieron nombrar rector y tenían una banda. Y yo dije, no, lo primero que haría como rector es eliminar la banda en un colegio. ¿Cómo va a haber banda? ¿Ah? Banda militar. Y después, en la escuela naval, no pude, o sea, yo no podría haber hecho clases. Afortunadamente fue como en junio, el golpe fue en septiembre, y ocurre que ellos ganaron un gran profesor, porque independiente de mis opiniones personales, por otras razones, él como profesional era de alto nivel, como la mayoría de los profesores del liceo. Y Carlos tiene esa finura de recordarlos con un cariño en que él no hace divisiones, él no cae en la cosa maniquea de los buenos y los malos, él no cae en la polarización de tipo político. Él tiene una opinión política, en el libro hay un trasunto político, pero él permite que uno se vaya formando su propia opinión. Y a mí el libro me dejó con muchas grandes preguntas increíbles, que de repente era como esta memoria, este recuerdo episódico, este carácter autobiográfico en muchos momentos. Resulta que decía a mí, me lleva a esto, me lleva a lo otro. Y por ejemplo, él tiene una experiencia de haber ido a la exposición de Cézanne a Miró, desgraciadamente con alguien que no supo darle a entender lo que significaba esa exposición. Yo fui, no sé si fue con tu curso. Sí, fuimos nosotros. Sí, y fuimos, y entonces yo preparé el curso para que vieran todas las cosas, porque dependía del profesor. Y después
yo era bien amigo de Bélgica Castro y de Alejandro Sidekin, y los llevé al departamento y después fuimos a ver una obra de teatro. Entonces todo lo hacíamos porque dependía del profesional que estaba a cargo de la actividad, como en toda institución. Pero aquí hay una cosa que es lo importante. Como lo decía Sergio Buscovich, que entre paréntesis fue mi profesor también. El viaje de estudios que yo hice lo hice con Sergio Buscovich y con su querida nenita que nos iba a todas partes. ¿Ah? Y hicimos un viaje de estudios y nos encontramos con Marcelo Blanc, que iba con otro grupo. Y entonces uno se va dando cuenta que para mí es muy difícil dejar, incluso a lo mejor son muy autorreferentes, pero es que es lo que a mí como lector me ha tocado y es lo que yo les recomiendo. Yo creo que la mayoría de ustedes ya conocen el libro, pero de todas maneras es un libro que hay que divulgar. Me da mucho gusto encontrarme con un querido colega Buceta, que ahora lo estoy viendo. Más. ¿Te acuerdas de aquellos años? Tú vivías en la calle General Cruz, ¿viste? Cerca de un gran profesor que andaba de matemáticas, ¿te acuerdas tú de...? ¿Ah? ¿Perdón? Vadim Praus. Y resulta que de esa época uno empieza a decir, en el fondo uno es liceano. Hay gente que a mí me habría gustado y que a lo mejor en otro libro que Carlos debe seguir escribiendo, tendrían que aparecer figuras que a mí me marcaron mucho. Doña Silvia Tassara, por ejemplo. Yo llegué a Francia y doña Silvia, lo que yo aprendí de francés en el liceo, lo que le pasó a Federico fue cuando llegó a Inglaterra con Karelowicz. ¿Ah? Cómo en el liceo a nosotros nos enseñaban y aprendíamos. Yo llegué a Francia y podía hablar francés. Y el Federico, el hermano de Carlos, y lo mismo en inglés. Y entonces uno se da cuenta, había personajes, Mario López, profesor de inglés, un gentleman. Las conversaciones de tipo científico más entretenidas con Renato Reyes, un caballero. Yo les hablaba de gente que después llegó a trabajar en la Universidad de Chile, por ejemplo, que tú estabas en otro momento y estabas en otro. Además que ellos eran de un curso que era un curso pequeño, era el curso más pequeño, con un profesor jefe muy controvertido, que él lo dice en el libro, muy controvertido, que era Ferradas, ¿ah? Que era laborioso, que era competente, todas las cualidades, pero había rasgos de su personalidad que chocaban con un sentido que era en el liceo de gran amplitud, de gente que a pesar de las diferencias ideológicas, políticas, profesionales, convivíamos muy bien. Y había toda una estructura que estaba muy bien dada, que se empezó a perder cuando salió el Mono Ramírez, ¿ah? Y llegó un joven profesor de sociales, muy atlético de tanto correr y de ser tan puro e inmaculado, murió de un infarto a los 50 años de edad corriendo. ¿Ah? Cerca de Santiago. Sí. Votado. Sí. Mi abuelita vuelve a aparecer. Mi abuelita vuelve a aparecer. Que no podía perdonar que uno de sus hijos hubiera ingresado a la Juventud Comunista. Ese fue un gran dolor que él tuvo. Yo era profesor jefe del hijo. Y el otro mala influencia. Y después tú te das cuenta cómo el liceo va formando gente que hoy día ocupa. Me acordaba de ¿cuánto se llama? De Greenblatt, ¿no? Grossman, ¿Víctor? Greenblatt, Grossman. Los Greenblatt no, porque con Greenblatt yo tengo uno que estudió el doctorado en literatura en Francia, en París 4, y después se casó con una bailarina norteamericana, después me invitaron al matrimonio que en Chile, y el otro que llegó y vivió en la casa de los padres cerca de París. ¿Ah? Sí. Bueno, entonces yo recordaba gente que uno empieza a dar en el mundo, y el liceo tenía esa gran contundencia emocional, profesional, de profesores de lujo, profesores impecables. Cuando se habla de la calidad de la educación,
uno tiene que recordarse de que era gente que llegaba en años en que el que estudiaba pedagogía estudiaba porque era, como diría Enrique Lin, si yo no escribo un poema me muero, si yo no hago clases me muero, porque está en la esencia de uno esa condición, a llegar a momentos actuales donde nadie con talento quiere estudiar pedagogía, o muy pocos, por 20.000 factores. Entonces, yo recomiendo este libro por esas razones. Yo diría que esta perspectiva múltiple nos permite a nosotros revisar un momento en la historia de la ciudad de Valparaíso y que tiene la gran proyección de que esto se puede leer en cualquier lugar de Chile, fuera de Chile, porque lo que yo decía, las categorizaciones, yo podría decir es crónica, no es crónica, es cuando se llama algo de tipo periodístico, no tiene sentido. Aquí hay que llegar al libro por las razones intrínsecas que el libro tiene, por el valor que tiene la espontaneidad, por el rescate de cierto nivel de oralidad. Ustedes saben, estaba leyendo yo ahora, yo estuve en una charla muy interesante de Alessandro Barico, lo ubican ustedes, un escritor italiano notable, autor de una joya de la literatura que es Seda, y él hablaba, en esa charla, hablaba de lo que son las storytelling, que se usa mucho en comunicación, se usa mucho en todo lo que es la divulgación comercial. ¿Cómo contar historias? Y aprovechamos esto porque esta storytelling que yo les estoy diciendo es porque el libro no solamente nos entusiasma, sino que, por ejemplo, es un muy buen regalo para algún familiar joven, es un muy buen regalo para una persona a la cual le gusta leer y para aquellos que no les gusta leer. Se van a empezar a entusiasmar al ver algo tan honesto, algo tan notablemente bien escrito. Leía lo que te escribió la Dora Mayorga, y la Dora es hueso duro de roer, no es cuanto se llama de apreciaciones, por muy amigo que uno sea de ella, es drástica. Y sin embargo, uno se empieza a dar cuenta que este libro es un libro que a mí me cierra. Yo creo que tú vas a seguir escribiendo y vendrán otros apéndices y vendrá a lo mejor una edición aumentada, corregida, porque yo mismo mantengo tal cantidad de cosas de esa época del liceo. Tengo una foto con la Nina Poblete, con la Magdalena García, que ya nos está acompañándonos, saliendo del pedagógico para que le incorpore las fotos porque sale muy buena moza esta mujer. Le pedí foto a la Nina, me dijo que me iba a mandar, no mandó ninguna. Pues ustedes saben, entre paréntesis, que cuando yo vengo a Valparaíso, la otra vez, ¿te acuerdas que lo eché al agua en un almuerzo? Sí. Ella tiene un amor hasta el día de hoy, un amor que decía, profe, la Miss Nina, desde que era de 15, 16 años de haber tenido hasta el día de ahora que tiene 60 y tantos, él dice 70 debe tener. Entonces, no he visto mujer más buena moza y con piernas más lindas. Entonces, cuando uno está involucrado de esta manera, todas estas categorías, todos estos encasillamientos, toda esta presunción leguleya, esta presunción literaturoide, de hacer literatura, no viene al caso. A lo mejor este poeta irresponsable, este señor habla, y a mí le llega esto como... Yo no digo eso. No, no, pero es que es interesante porque nosotros de alguna manera somos la comunidad liceana y que de repente gente que no tenga nada que ver con el liceo se impregne de este compromiso, porque ser liceano es algo que a uno lo marca la vida. Yo una vez llegué a Suecia y de repente me encuentro con un exalumno y me dice, profesor, usted está invitado hoy día en la tarde a tomar once a mi casa. Y llego a la casa, que estaba su señora sueca,
sus hijos estaban sentados y él le dice, y me hace un panegírico, un homenaje, y me dice, aquí está el profesor que tenía jovencito con el pelo largo. Yo en ese tiempo, era el tiempo de los jaivas, no de los jaivas. Y ahí hay una persona que no sé si tú ubicaste, el hermano de la Olga Standier, que era el que estaba en la casa en la calle Aptao, en el Cerro Alegre. Ahí ellos ensayaban. Y después ahí al lado de donde la Quinta Vergara, ¿cómo esto se llama? Había un lugar donde empezaron a llamarse los jaivas, y yo empezaba, de alguna manera, se usaba en ese tiempo cuando uno era alternativo y todo, estábamos en contra de todo lo que fuera sintético, cuestiones de lana, de cuánto se llama, de barbas desgreñadas, ¿ah? Y era una época en que nosotros desfilábamos con la Revolución Cubana, ¿ah? Y acompañábamos a la Angela Davis y luchábamos por Vietnam. Fue una época muy linda, pero la historia no es esa. Y en una época en que los medios de comunicación, incluso en este sentido de la posverdad actuales, en que están las falsas noticias que lanzan irresponsablemente, imagínense que al presidente Trump también le hicieron una noticia falsa. En inglés, ¿cómo se dice? Tiene un Fake nombre. news. ¿Ah? Fake news. Fake news. Fake. Bueno, y resulta que todo esto, en que por ejemplo, la comunicación fundamentalmente se da con un instrumento que no es verbal, pero es más visual y con pequeños, a través, por ejemplo, de Instagram. Y en que, por ejemplo, antes uno escribía cartas, y en un tiempo en que ya no se escriben cartas, uno recibía para Navidad tarjetas de Navidad, se llenaba. Ahora ya nadie manda tarjetas, y cuando se mandan los saludos todo, yo no estoy en contra de eso, el mundo ha cambiado y hay que aceptarlo como una nueva realidad. Y un educador en los tiempos actuales tiene que saber usar estos instrumentos. Y ese es el mérito del libro de Carlos. Carlos toma lo que era ser estudiante, ser joven liceano, ser estudiante universitario, después de salir al exilio, de estar en Londres, y por esas cosas del destino nos encontramos en todas partes. Yo abandoné Valparaíso acompañado de una Penélope y de un Eduardo, que se iban en el mismo barco y son los que me recibieron en Londres. Claro, Eduardo Embry, un gran poeta chileno que vive en Inglaterra y con el cual tuvimos prácticamente un mes arriba de un barco saliendo del infernal Chile de esa época. Y de repente ahora, a los 40 y tantos años, tú me mandaste, donde él me manda saludos desde Inglaterra, y yo digo, ¿cómo todo lo que uno cree tan distante está más cerca? Que es un poco lo que dice esta gran poeta. Esta gran poeta toma esa idea de la inmensidad del mundo que se resume en las cosas más simples, más pequeñas, más inmediatas. Había un gran escritor ruso que decía, si tú quieres conquistar el mundo, reside en tu terruño, y si lo describes bien y hablas de tu terruño, el mundo entero te entenderá. Muchas gracias.